Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Divulgando la fe en Yeshua HaMashiach, el nombre que es sobre todo nombre. Dios y su bondad intencionada al arrepentimiento. Es una base tan importante, hermanos. Esto del arrepentimiento, que necesitamos conocer exactamente a qué se refiere y cómo debemos de portarnos nosotros con las personas que todavía no le conocen o que han oído del Señor, pero que así como el Señor fue misericordioso con nosotros, nosotros debemos de ser también misericordiosos con aquellos que escuchan o viven la vida de acuerdo a lo que ellos creen o sienten. Entonces, quisiera hablar sobre las 7 leyes noágidas que eran del Viejo o Anciano Testamento de acuerdo a la interpretación antigua. No que el Antiguo Testamento no sea válido ya, sino que entre nosotros, hermanos, si no lo han oído, existen 2 clases de cristianos, que vienen siendo los cristianos que son judíos y siguen la ley al 100% desde la incircuncisión hasta los días festivos y cada una de las cosas que requiere la ley de Moisés a los hermanos judíos que creen en el Yeshua HaMashiach. Pero habemos nosotros que somos los gentiles, hermanos, y que de acuerdo a los apóstoles, que ellos eran judíos y seguían la ley 100%, entonces no se le puede imponer a un gentil la ley como tal, pero sí la ley que es la ley noágida, que viene siendo 7 leyes. Dice aquí del Viejo Testamento o Antiguo para los gentiles temerosos de Dios, no para los prosélitos o las personas que se inician en el judaísmo para obedecer toda la ley. Las leyes noágidas son las leyes de Noé, y la primera es no tener ídolos, idolatría. Vamos a estar mirando en el capítulo 1 de Romanos sobre esta ley. No ídolos, idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, calumniarlo, injuriarlo, ultrajarlo, hacer agravio al nombre de Dios. No matar, no asesinar, no inmoralidad sexual, no robar, no comer sangre. En esos tiempos, hermanos, pues muchas culturas acostumbran y acostumbraban más en ese tiempo el sacarle la sangre al animal y tomársela o cocinarla de alguna forma. Entonces también es establecer cortes de justicia. Por eso se dice ahora que todas las justicias que existen, las leyes que existen hoy por Dios han sido establecidas, porque la ley noágida, una de las leyes era eso, de que se establecieran a los creyentes, que establecieran cortes de justicia para que las personas tuvieran justicia de acuerdo a lo que se les hiciera. Entonces yo quiero leer el capítulo 1 de Romanos, del verso 16 en adelante, hermanos.
Y lo voy a tratar de hacer lo más breve y pronto para alcanzar a estudiar estas leyes. Y que dice aquí que la bondad de Dios es intencionada al arrepentimiento. Que nosotros, dice aquí que en el capítulo 2 de Romanos, que nosotros no debemos de juzgar a ninguna persona que practica estas cosas que están aquí, porque en lo que juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos, y de alguna forma o de otra, los que no conocen a Cristo, los que practican estas cosas, no pueden juzgar a nadie, sino que Dios, Él es el que nos guía al arrepentimiento. Verso 26 de Romanos 1. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, dice. Verso 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aunque nosotros, antes de que conociéramos de Dios, no hayamos oído de Él, de todos modos la creación cuenta de un creador. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque no miremos a Dios, las cosas visibles de Él, su creación, nosotros, cada cosa que miras y oyes, Él la hizo. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que no le dieron gracias a Dios. Entonces ese es un punto tan importante, hermanos, para estar contentos y en el gozo de Dios. Necesitamos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está hablando sobre la ley de la idolatría, que los hombres siempre buscan y han buscado adorar más la creación que al Creador, desde una figura humana hasta cuadrúpedos, que vienen siendo animales que caminan en sus 4 pies, patas, aves y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, la mentira de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice Pablo. Amén. Dice que Dios los entregó. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sus propios cuerpos. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, hermanos, entonces es cuando Dios se desentiende de nosotros. Dice verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ahora vamos a hablar un poco sobre eso, hermanos, porque es tanto una persona que adultera, fornica, como una persona que se mete con otra del mismo sexo.
Y de igual manera los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esta es inmoralidad sexual, desde el homosexualismo hasta lo que viene siendo fornicación, adulterio. También las personas que se meten con sus propios familiares, que hacen cosas con animales, todo eso, hermano, es algo que el Señor quiere que evitemos y que lo tomemos en cuenta para que el Señor nos libre de toda esta clase de mente reprobada. Verso 21, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Esta otra ley, el no robar. Ya sabe que la avaricia, una persona avara, hermanos, siempre va a hacer las cosas ilegales, maldad, llenos de envidia, homicidios. Dice otra de las leyes: no matar, no asesinar, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y desobedientes a los padres. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Capítulo 2 de Romanos, y el verso 4 dice: o menosprecies la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Esa es Reina Valera. La interpretación hebrea dice, el verso 4 del capítulo 2 de Romanos dice: y quizás desprecias la riqueza de su benignidad, indulgencia y paciencia, porque ignoras que la bondad de Dios está intencionada a llevarte o volverte de tus pecados. Te lleva a volverte de tus pecados. Te alejas. Está intencionada la bondad. Bondad es generosidad, tolerancia y dulzura de Dios. La bondad intencionada de Dios es generosidad, tolerancia, dulzura, deliberada, premeditada, voluntaria y preconcebida de Dios. Él la preconcibe, él piensa y busca la forma de que nosotros nos acerquemos a él. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con un amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Prolongarle la misericordia a alguien es ser paciente con él, y el Señor es paciente con nosotros. Su misericordia es grande. Hebreos 3:7: por lo cual, como dice las Escrituras, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me aprobaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué es indulgencia? La indulgencia de Dios es la facilidad que Él tiene para perdonar nuestras ofensas. Es castigar con benevolencia y para juzgar sin severidad nuestros errores. Es tolerancia, perdón, remisión de nuestros pecados. Gloria al Señor por su misericordia y por su amor, porque Él siempre nos guía al arrepentimiento. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos 10:17.
El Señor te bendiga.